Sin oración, hermanos, si usted quiere predicar, pero usted no está en la disposición de pasar suficiente tiempo, no solamente en la palabra, no solamente en sus estudios, sino en la comunión con Dios, entonces no espere usted predicar con poder. ¿Escucharon, hermanos? Así que, en primer lugar, hermanos, si nosotros queremos aprender a predicar apropiadamente, tenemos que aprender a orar, a tener comunión con Dios. Voy a recomendarles un librito para que ustedes lo tengan en la mano, porque estas 4 clases que vamos a tener van a ser basadas en un libro muy precioso que se enfoca en la oración. Se llama El Predicador y la Oración. El Predicador y la Oración, de E.M. Bounds. Es un libro que les aconsejo. La primera clase va a ser del capítulo 1 al capítulo 3, un resumen de lo que vamos a estar viendo. Les repito, es El Predicador y la Oración, de E.M. Bounds. Fue un predicador poderoso. M. Bounds, cito, dijo: la predicación poderosa no se produce en el púlpito ni en el estudio, sino en el lugar secreto de la oración. Amén, hermanos, que esto sea así. Si tú tienes una buena comunión con Dios, si tú te llenas de oración constante, vas a ser un hombre poderoso. Me encanta cómo empieza M. Bounds. M. Bounds, cuando empieza a enseñar a los predicadores, no comienza hablando de las ramas o las materias que necesitan para ser predicadores. Miren, voy a mencionar qué materias un predicador debería de aprender, ¿ok? Para que tengan una idea. Número 1, en primer lugar, teología bíblica. Ahora, este es un error muy común. Mayormente en muchos seminarios comienzan con teología sistemática. ¿Sabe usted qué es una teología sistemática? Bueno, básicamente es un compendio de doctrinas que salen, obviamente, de las Escrituras, pero ya son sistematizadas. Por ejemplo, nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689, eso es una teología sistemática, la cual recomiendo. Léela constantemente, léela muchas veces, y son, ¿qué será? ¿Cuántas páginas son? ¿Como 42 máximo? Bueno, en esas, o menos, 38 me parece. Ok, 38, 42 páginas. En esas 42 páginas, tú tienes un compendio de doctrina muy sólida, con un montón de textos bíblicos y de manera sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Bueno, es doctrina. Por ejemplo, ¿qué creemos sobre la Biblia? ¿Qué creemos sobre la Trinidad? ¿Qué creemos sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo? ¿Qué creemos sobre la Iglesia? ¿Qué creemos sobre la fe? ¿Qué creemos sobre el bautismo? ¿Qué creemos sobre el matrimonio? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me expliqué? Entonces, básicamente, lo que se hace es pensar en una doctrina específica y tomar todos los textos, o la mayoría de los textos que hablan sobre esa doctrina, y entonces eso es la base o el respaldo de tal doctrina. ¿Me explica, hermanos? Eso es teología sistemática. Ahora, mayormente muchos seminarios empiezan con teología sistemática, lo cual yo considero, aunque es bueno, creo que no debería ser así. En realidad, nosotros debemos empezar, hablando de las ramas de estudio, con teología bíblica. La teología bíblica es diferente a la teología sistemática, en el sentido de que la teología bíblica comienza donde la Biblia empieza. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el teólogo bíblico no está buscando una doctrina en los 66 libros de la Biblia, sino que el teólogo bíblico, conforme va leyendo la Biblia, va encontrando las doctrinas que la misma Escritura te está enseñando. ¿Me expliqué, hermanos? Por ejemplo, todos los que se han esforzado y al día de hoy han leído sus capítulos de Génesis, ¿verdad? Hoy es día 27, me parece. Ya estamos en Génesis 42, me parece, fue el último que leímos. Pero ya leímos Job. Pregunta, ¿qué doctrinas te has encontrado en el libro de Job? ¿Cuál es la doctrina más mencionada implícitamente en el libro de Job, por ejemplo? ¿Cuál, hermanos? La de la elección. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una doctrina implícita en el libro de Job constantemente. Entonces,
No es que yo voy a hacer un estudio sobre la soberanía y busco muchos textos que respalden la soberanía de Dios. No, yo leo el libro de Job y veo que me está enseñando Job. Me enseña su soberanía, me enseña los atributos de Dios, su misericordia, su ira, su omnisciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? Es diferente a la teología sistemática porque el teólogo bíblico empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis y por eso, hermanos, esto es lo que yo recomiendo. Antes de que tú vayas a otros libros, por ejemplo, a una teología sistemática, hay muy buenas, pero antes de que vayas a cualquier otro libro, número 1, ve al libro, ve a la Biblia, léela desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las veces que puedas, y tú mismo con tus propios ojos vas a ver las doctrinas que están ahí, ¿ok? Entonces, ya mencioné 2 ramas. Número 1, teología bíblica, ¿ok? Es una materia como tal. Número 2, teología sistemática. Esa es otra materia. Número 3, teología histórica. Un buen predicador debe de conocer de la teología histórica. A grosso modo, la teología histórica nos enseña, o es un compendio de todas las doctrinas que se han enseñado y a lo largo de la historia de la humanidad, tanto las buenas como las malas, ¿Me escucharon? Por eso a veces es muy pesado estudiar un poco de teología histórica. También se estudia patrística. La patrística es algo bueno, pero también se estudian herejías, cosas, no para que tú las digas, pero para que tú aprendas de dónde vienen muchas falsas doctrinas. También otra materia que se estudia es la homilética. La homilética es la materia que nos enseña cómo expresarnos y cómo ordenar nuestras ideas en el papel, cómo hacer un encabezado, cómo hacer el cuerpo, etcétera, etcétera. La homilia nos enseña a cómo debemos de hablar apropiadamente, ¿ok? ¿Es importante? Sí es importante. Otra materia, pues la hermenéutica. La hermenéutica es la materia que nos enseña a cómo interpretar los textos bíblicos. Esta también se desprende en otras materias. Son un montón de materias, hermanos. Puedo seguirle. Me voy a llevar como 20 minutos diciéndole esto, pero ese no es mi punto. El punto al que quiero llegar, hermanos, es que aunque todas estas materias son necesarias y relevantes para que las aprendamos y estudiemos, es simplemente para que vean el camino de un predicador. Un predicador debe ser un erudito, hermanos. Ahora, solo los he mencionado para que tengamos una idea y de alguna forma cierto respeto para aquellos predicadores que de verdad toman su tarea en serio. Otra materia, lenguas bíblicas. El buen predicador tiene que procurar estudiar hebreo y estudiar griego. Y ya ni te cuento cómo es el hebreo, Es bárbaro estudiar hebreo. Sin embargo, si tú quieres predicar mejor, lo ideal es que aprendas hebreo y aprendas griego. Ahora, te das cuenta que sí es como muchas cosas que hay que estudiar, hay muchas más materias. Eclesiología, soteriología, neumatología, escatología, etc. Pero M. Bounds dice lo siguiente: la predicación poderosa no se produce en el púlpito ni en el estudio. Es decir, aunque tú estudies todos esos libros y sepas tanto, aún así tu predicación puede ser débil. ¿Me escucharon? Aunque estudien 10 años o 20 años, aún así al predicar pueden ser débiles si no producen su predicación en el lugar secreto de la oración. Por eso me encanta ese libro, hermanos. M. Bounds, cuando habla de la predicación y el predicador, no empieza hablando de estas cuestiones de literatura y de conocimiento, sino que empieza con una cosa: tu propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Cuando tú, y es otro libro que se debe de leer también, Charles Spurgeon tiene un librito muy precioso que se llama Discurso a mis estudiantes. Dije librito, no es librito, hermanos. Es un buen libro grande. En ese libro, Charles Spurgeon empieza, en primer lugar, yo le digo, desanimando al predicador. Porque él no empieza diciendo, qué bueno que quieres predicar y animando. No. En primer lugar empieza diciendo, ¿estás seguro que eres salvo?
¿Estás completamente seguro que tu alma ya es del Señor? ¿Por qué creen que Charles Spurgeon hace eso? Hermanos, porque sin lugar a dudas y lamentablemente hay predicadores que ni siquiera son salvos. ¿Me escucharon? Entonces, alguien puede llegar a tener muchas verdades en su cabeza y decirlas y ni siquiera ser salvos. Entonces ven cómo estos hombres que fueron muy poderosos en la predicación tenían algo en común. El primer lugar, la primera cosa en la que se preocupaban para preparar, porque esto es una preparación, hermanos. Y les voy a decir lo que intento. Cada vez estamos teniendo más lugares de predicación. Y cada vez hace falta más obreros. El hermano Irving, el hermano Kevin, su servidor, no seremos suficientes, vamos a necesitar más varones que quieran predicar. Así que varones, voy a enseñar los próximos meses sobre predicación. Oren, eso es lo primero que les pido. Oren a Dios, oren a Dios, oren a Dios, oren a Dios, para poder ser utilizados en su obra, en la gran comisión. Punto número 1. M. Bounds habla de una crisis. Hoy vamos a ver la oración como el motor de la predicación. Repito, la oración como el motor de la predicación. Punto número 1. La crisis de la predicación. Según M. Bounds, él da un diagnóstico. Y él dice que la predicación o la crisis de la predicación no es por falta de estudio, sino por falta de oración. Ahora, vamos a pasarlo a nuestro tiempo. Hermanos, ¿creen ustedes que tengamos a la mano muchos libros para aprender a predicar? O mejor dicho, material. ¿Creen ustedes en nuestro tiempo, actualmente, que tenemos a la mano mucho material para poder aprender a predicar? Por supuesto. Entras a YouTube y tienes a Sufel Michelén, tienes a expositores, tienes a un montón de materiales y libros, y todo al alcance, y gratis, hermanos. Entonces, el problema con la predicación actual no es la falta de estudio o de literatura. El problema con la predicación actual es la falta de predicadores que oran. No es la falta de métodos, no es la falta de programas, no es la falta de educación teológica, es la falta de predicadores que oran. ¿Escucharon? Es el primer punto. La gran crisis de la mala predicación hoy en día no es falta de recursos. En primer lugar es falta de comunión con el Señor, falta de predicadores que oran. Así que hermanos, comúnmente las iglesias están buscando mejores métodos, prácticas. Dios está buscando mejores hombres que quieran tener comunión, una comunión verdadera, una comunión viva, una comunión eficaz. Vamos a Jeremías, capítulo 23, versículo 21 al 22. Jeremías 23, 21 al 22. Dice así nuestro texto: Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto es lo que sobra hoy en día. Falsos profetas, hombres que dicen esto es palabra de Dios y empiezan a hablar como merolicos, pero en realidad Dios no les ha hablado, no les ha amanecido. Así que no es falta de estudios, hermanos, es falta de oración. M. Bounds dice que el problema no era el mensaje, sino el problema es que no habían estado con Dios, en comunión, en secreto. M. Bounds dice que la autoridad espiritual fluye de la comunión, no del cargo. Lo repito, la autoridad espiritual fluye de la comunión con Dios. ¿Escucharon? Hermanos, la autoridad que Dios te puede dar no es una autoridad porque se te nombre o se te dé un puesto o un cargo, sino que la autoridad espiritual que tú puedes obtener es conforme a lo que Dios te dé mientras mayor comunión
tengas con tu Señor. ¿Escucharon? Por eso es que, por ejemplo, hay hermanos y hermanas, hay almas que algunos tienen una autoridad que no les da miedo nada. Pueden predicar a quien sea, donde sea, como sea. Y hay quienes tienen mucho miedo, pero es que va a pasar esto, pero es que va a pasar aquello. Y hay un miedo implícito en sus vidas. ¿Saben qué es? Es falta de comunión. Es falta de confiar en las promesas de Dios. Es falta de comprender quién es Dios. Punto número 2. La oración no prepara el sermón, prepara al predicador. ¿Ok? Entonces, el punto y el objetivo que vamos a ver es que en primer lugar debemos prepararnos nosotros mismos. ¿Es importante preparar el sermón? Sí, debemos preparar nuestro sermón. Pero, en primer lugar debemos orar. Y la oración no va a preparar el sermón en un sentido, sino que va a preparar tu propio corazón. Tu propia alma va a ser preparada. Bounds dijo, la oración no es el suplemento del estudio. Repito, la oración no es un suplemento del estudio, es su fundamento. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que estoy diciendo? No significa que, pastor, entonces no voy a estudiar nada, nada más voy a orar y cuando predique, pues a ver qué sale, ¿no? Como muchos predicadores hoy en día, ¿cómo le hacen, no? A ver, hermanos, se tapan los ojos, le hacen la Biblia así y luego, y empiezan. No, hermanos, no. Bounds no dice eso, no. Lo que dice es que la oración es necesaria para prepararnos antes de predicar. ¿Ok, hermanos? Eso es necesario. Antes de proclamar la palabra, antes de predicar, debemos de orar. No es que la oración prepare el sermón en un sentido, porque en realidad, hermanos, debe ser el proceso de la predicación, debemos orar antes, durante y después. Es más, cuando estoy hablando, hermanos, el predicador tiene que estar pensando, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, oh Señor Jesucristo, ayúdame, Padre, ayúdame. El predicador debe tener una dependencia de Dios en todo lo que habla, todo lo que dice, en todas sus emociones. Cuando olvidamos que dependemos de Dios, es cuando empezamos a menguar. La oración no prepara el sermón, prepara el predicador. La oración no es un suplemento del estudio, sino que es su fundamento. Dios, hermanos, ciertamente unge personas, no discursos, personas. El Espíritu Santo te ayuda para predicar, el Espíritu Santo te ayuda para tener, a veces me pasa, hermanos, que yo tengo todo mi sermón, tengo mi bosquejo, he estudiado durante mucho tiempo y a veces predicando, el Espíritu Santo pone un texto en mi cabeza y me da una necesidad de hablar y mencionar ese texto. Sí o sí. No estaba en mis apuntes, lo mencioné y fíjense, ¿cómo me doy cuenta mayormente que sin lugar a dudas es que el Espíritu Santo te está diciendo, tienes que decir esta porción de las Escrituras? ¿Recuerdan? ¿Ven lo que pasa después de que comemos? ¿Qué hacemos, hermanos, después de comer comúnmente? Los que se quedan a comer ya saben qué es lo que pasa. ¿Qué hacemos? Hablamos de la palabra. ¿Cómo? Bonito, ¿no? Hablamos de la palabra, ok. Y cuando hablamos de la palabra, hay veces que alguien dice, pastor, usted dijo un texto que la verdad me habló, o esto me llegó, o esto me quedó muy en mi mente, en mi corazón, eso fue para mí. Y muchas veces, a veces ni me acuerdo exactamente del texto que dije, porque no estaba en mis apuntes. Sino que muchas veces es que usted mencionó, y ese es el texto que el Espíritu Santo usa para hablarle específicamente a una persona, hermanos. Así, de verdad, muchas veces. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que entonces de qué sirve mi estudio? No, claro que funciona mi estudio y es necesario. Pero hermanos, la dependencia del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, es necesaria a la hora de predicar. Necesito tener comunión, necesitas tener comunión. Un sermón puede estar bien estructurado, bien arregladito, doctrinalmente correcto e históricamente preciso, ¿no? Algo que hacemos los predicadores es, por ejemplo, y algo que yo les voy a recomendar que no hagan, puede pasar que alguien lee algo en las Escrituras, y por eso se debe estudiar teología histórica, hermanos. Lees algo en las Escrituras y tú dices, wow, creo que
wow, esto nunca lo había visto. Eso pasa, es común, no se espanten así. Pero creo que nadie más lo ha visto. Nadie nunca lo ha visto, así que he encontrado algo que en siglos de historia de la iglesia ni un solo teólogo jamás ha visto. Dios no le ha dado esto a ningún teólogo. Esto me lo ha dado a mí solamente. Luces rojas, hermanos. Luces rojas. Porque ¿qué estamos pensando en ese momento? Un predicador está pensando, soy el único que he sido, voy a usar esta palabra, iluminado. Y todos los demás se han equivocado. Pero yo tengo la razón. No, hermanos, cuidado. Cuando te pase así con un texto de la palabra, en realidad debes de pensar, a ver. Entonces, no, lo más probable es que yo me estoy equivocando de mi interpretación y estoy torciendo las escrituras. Por eso vamos a la teología histórica y vemos, bueno, ¿qué piensan los teólogos de hace siglos? ¿Qué pensaban de ese texto? ¿Me explico, hermanos? Mucho cuidado. Puedes tener un sermón bien estructurado, un sermón doctrinalmente correcto y un sermón históricamente preciso. ¿A qué me refiero con históricamente preciso? Que se alinea con la ortodoxia, es decir, con las enseñanzas de muchos pastores y teólogos a lo largo de la historia de la iglesia que no fueron herejes. ¿Ok? Lo más probable es cuando él dice, esto nadie nunca más lo ha visto, he encontrado algo nuevo. Ten cuidado, posiblemente algún hereje también lo pensó así. Ten mucho cuidado. ¿Ok, hermanos? Mucho cuidado. Ok. Ahora, aún así, un sermón puede estar bien en todo sentido, históricamente preciso, doctrinalmente correcto, bien estructurado, y aún así carecer de poder espiritual. ¿Escucharon? Le falta poder. Falta poder. Yo pienso a veces, he escuchado a predicadores un poco más jóvenes que servidor, que están en seminarios, que están estudiando y tienen un buen sermón. Se nota, hermanos, se nota el nerviosismo. Cuando alguien empieza a predicar, siempre te da nervios. De hecho, a veces a mí aún me da nervios. Y sabes que, esto está pasando porque está un poco nervioso. Está teniendo esto porque está nervioso. Pero algo, hermanos, que aunque tal persona esté nerviosa y se esté esforzando por hablar bien, por mover sus manos bien, etcétera, es su familia, hay algo que espiritualmente hablando, solamente el Señor te puede dar. Solo Dios. Tú puedes moverte apropiadamente, puedes modular tu voz, puedes tener un sermón bien estructurado, pero el poder para que se aplique ese sermón solamente lo puede dar nuestro Señor, hermanos. ¿Escucharon? Solamente Él. Solamente Él. Así que he visto a algunos jóvenes así y muy bien lo que están diciendo, pero no sé, como que le falta más sangre ahí. Más de Cristo, más Cristo allí. Cuando alguien ha experimentado lo que está predicando, se nota, mis amados hermanos. Cuando Dios te ha hablado por medio de la palabra que estás predicando, se va a notar. Hechos capítulo 6. Ahora, continuamos bajo el tenor de orar. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice. En el capítulo número 6... Es necesario que ordenen diáconos. Versículo 4, los apóstoles dicen, versículo 3 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podamos encargar esta tarea. Hermanos, comento también porque es necesario este año, si Dios permite, el Señor nos permita ordenar nuestros diáconos, ¿verdad? Bien. Número 1, los diáconos, vean cómo tienen que ser. ¿Qué es lo que dice? Buena reputación, número 1. Buena reputación. Número 2, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Oremos por eso, hermanos. Y número 3, algo, ¿qué dice? Y sabiduría. ¿Se dan cuenta? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo, sabios. Ok, luego, versículo 4. Y nosotros, ¿quiénes son nosotros, hermanos?
Los apóstoles. Nos entregaremos. Vean esa palabra que se ocupa ahí. Se entregarán ¿a qué? Al estudio de Matthew Henry y de las teologías sistemáticas. No existía en ese momento Matthew Henry, no había teologías sistemáticas, ¿no? Pero vean lo que dice primero. En primer lugar, ¿y en qué se iban a entregar? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo primero? Eso ya nos está diciendo mucho. Lo que los apóstoles dijeron que iban a hacer en primer lugar es nosotros, ponemos a los diáconos, ellos van a hacer esto, nosotros nos vamos a entregar, o sea, de lleno, vamos a invertir nuestro tiempo en la oración. ¿Ves cuán importante es la oración? Para el predicador, para el pastor, es de suma relevancia, hermanos, de suma relevancia. La oración congregacional, súper importante, pero especialmente la oración personal, y es algo en lo que fallamos. Dios sabe que debemos de luchar con eso. La oración, y número 2, al ministerio de la palabra. Esas eran las dos cosas en las cuales ellos se iban a enfocar. Oración, ministerio de la palabra. No al revés. No era palabra, oración. Era oración, ministerio de la palabra. Entonces, hay un orden. Y el Espíritu Santo no se equivoca, hermanos. Todo lo que está escrito en las Escrituras tiene un orden y tiene una razón de ser. ¿Qué significa esto? Pues debemos entender que en primer lugar los apóstoles, lo primero que ponían en primer lugar era su comunión con el Señor, su comunión con Dios, orar. Y la palabra de Dios. No es que la palabra sea menos importante, no. La palabra informaba sus oraciones y de esta manera sabían cómo orar, ¿ok? Pero ellos ponían como en primer lugar mi comunión con el Señor. Ahora vean, fíjense, esto aplica a todas las áreas. Aquí hay matrimonios, ¿no? ¿Ustedes quieren tener un mejor matrimonio? ¿Sí o no, mis amados hermanos? Todos necesitamos y queremos un mejor matrimonio, ¿verdad? Ok, ¿qué crees que es lo primero que deberías de hacer para mejorar tu comunión en tu matrimonio? Muy fácil, mejorar tu comunión con tu Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces aplica todo en realidad. Tú tienes una buena comunión con Dios, tú vas a tener una buena comunión con tu esposo, esposa. Tú tienes una buena comunión con el Señor, tú tendrás una buena comunión con tus semejantes. No es al revés, ¿ok? Tú quieres, me parece que fue Calvino, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que fue Calvino quien dijo, no, Lutero, el que ha orado bien, ha estudiado bien. ¿Escucharon? El que ha orado bien, ha estudiado bien. La oración, importante. La oración, mis amados hermanos. Número 3, el ejemplo supremo. ¿Quién es el ejemplo máximo y supremo, hermanos, de la oración y de la predicación? El ejemplo supremo. Tú puedes pensar, vamos a hacer algo aquí rápido, les animo a que participen. Todos tenemos predicadores favoritos, ¿cierto? Pregunta, hermano Samuel, uno de tus predicadores favoritos. ¿Qué? Sí, cualquiera, predicadores favoritos. Martin Lloyd Jones, me encanta. Él dijo sobre la predicación la predicación reformada es predicación en llamas. Es eso, es lo que si no me recuerdo. Bien, José, uno de tus predicadores favoritos. Sugel Michelén, es considerado el mejor predicador de Latinoamérica, el mejor. En su libro, él menciona también, hay un libro que se llama de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios, delante de Dios, buenísimo libro que les recomiendo, ¿ok? Y él menciona también esto. Debemos entrar en oración en primer lugar, preparar nuestra alma. Lo estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente la frase de él. Son dos buenos predicadores, muy buenos. A ver, hermano Jorge Vela, uno de sus predicadores favoritos. Miguel Núñez, también, excelente predicador, me encanta.
Carlos, uno de tus predicadores favoritos. Vamos. ¿No? Tú puedes. Va a decir mi pastor. Yo creí que ibas a decir mi pastor. Bueno, está bien. Eso vale. Sí, ¿verdad? Bueno. Ok. Gloria a Dios. Johan, ¿alguno de tus predicadores favoritos? Paul Washer. ¿En qué creen que él haga énfasis, hermanos? La oración. De hecho, él dice, a ver, tienes que orar, si no, nada. Hermano Olegario, ¿usted tiene algún predicador que le guste? Pues son los tres, pero José Manuel Juan Manuel Vaz. Bueno. Muy bien, hermano. Michelén, sí. Ok, hermanos, bueno, para no hacer el más largo, ok, todos estos predicadores son buenísimos. Ahora, algunos predicadores antiguos, uno de mis favoritos, sin lugar a dudas, Charles Spurgeon, uno de los mejores. Le llaman el príncipe de los predicadores, título que sin lugar a dudas él rechazaría. Porque, ¿quién es el príncipe de los predicadores, hermanos? Nadie más, hermanos. Cristo. Él es el príncipe de los predicadores. Ahora, este es el punto al que quería llegar. Hay muy buenos predicadores. Una cosa tienen en común esos buenos predicadores: la oración, hermanos. Martyn Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, Paul Washer, Sugel Mitchell, todos predicadores contemporáneos, antiguos. Oración, hermanos. La oración es lo que tienen en común. Ahora, el príncipe de los predicadores, el verdadero príncipe de los predicadores, que es Jesús de Nazaret, ¿qué creen que hacía? Ahora, de todos esos predicadores que son buenos, ¿quién es el mejor? El príncipe, Cristo Jesús. Nadie más, hermanos. Nadie es mejor predicador que él. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35. Vean lo que dice Marcos capítulo 1, en el versículo número 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando todavía está oscuro. ¿Qué hora? 6 de la mañana, 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Ahora, este texto lo prediqué hace mucho tiempo. Si siguen ustedes mirando, miren lo que ocurre. Dice, y Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan, ¿no? Él había hecho muchos milagros la noche anterior, estaba cansado, pero lo primero que hizo al amanecer, dejar a todos. Se fue, a solas, a un lugar solitario, tener comunión con el Padre Celestial, tener comunión con Dios. Él oraba. Vean la importancia que el príncipe de los predicadores le daba a la oración. Voy a orar a solas. Lo encontraron, todos te buscan. ¿Por qué? Pues por milagros y todo eso. Jesús respondió, vamos a otro lugar, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. ¿Se dan cuenta? Cristo aquí está diciendo, no, he hecho milagros, pero a eso no he venido. He venido a predicar. Interesante, ¿no? Se vuelve a aparecer lo mismo que los apóstoles dijeron. Nos entregaremos a la oración y a la palabra. ¿Qué es lo que Cristo hace? Él vino a predicar, pero ¿qué es lo que hace antes de ir a otro lugar a predicar? Lo primero que él hace, pararse muy de mañana, entrar en comunión con Dios, prepararse. ¿Para qué? Para irse a otro lugar. No para hacer milagros, para irse a otro lugar para predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si me pidieran un solo texto para respaldar todo lo que he dicho hasta ahora, ese es el texto. Marcos 1:35. Si un predicador quiere ser poderoso en la palabra de Dios, aunque debemos de estudiar muchos libros, la práctica
la disciplina espiritual más importante del predicador es a solas, en oración, con tu Padre Celestial. Amén, hermanos. Por eso vamos a estar estudiando, hermanos, esta primer materia que vamos a estar estudiando es la oración, hermanos, la oración. Y todo esto se va a centrar en la predicación. Así que lo primero que yo quiero que tú aprendas, igual que E.M. Bounds, es oración, oración, oración. Porque si tú no oras, tú no vas a ser poderoso. Si el Hijo de Dios, Cristo, necesitaba orar, ¿cuánto más no necesitamos nosotros, hermanos? Entre más oremos, estaremos más fuertes. Bound subraya, número 1, que Jesús oraba antes de grandes decisiones, después de grandes jornadas ministeriales, en medio de presiones de multitudes y antes de ir a predicar, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, orar. Punto número 4. El púlpito es un desbordamiento del aposento secreto. Esto me encanta. El púlpito es un desbordamiento del aposento secreto. ¿Me explico? Lo que pasó en tu cámara secreta, cuando te pares en el púlpito, se va a notar. ¿Ok? Lamentablemente, a veces fallamos y por eso nos falta poder. Pero si tenemos un buen tiempo con el Señor, cuando te levantes en el púlpito, vas a desbordar lo que ocurrió en el aposento secreto. ¿Escucharon, hermanos? En el aposento secreto. ¿Dije aposento alto? No, me refería a la oración. Porque pienso en el aposento alto siempre en la oración. Así que el púlpito es un desbordamiento del aposento secreto. Si tú llegas, empiezas a predicar, y aunque ciertamente puede haber nervios y, como que sabes, como que no puedes. Porque es normal, hermanos, completamente el nerviosismo. Pero estuviste en oración, se va a notar que oraste. Se va a notar. Se va a notar que eres un hombre que tiene comunión con Dios. Yo no sé por qué hay tanto predicador y a la gente le encanta. Mucho predicador que de inmediato me doy cuenta que le falta oración en realidad. Se enfocan demasiado en la forma de dar el mensaje. ¿Es importante la forma de dar el mensaje? Claro que sí. Pero a veces eso solamente son como detalles para opacar su falta de comunión con el Señor. Permítame explicar. Puede ser que un predicador joven, que no lleve muchos años predicando, que no sea ordenado pastor y nada para predicar, pero le toca predicar, ha pasado bastante tiempo con el Señor, ha tomado su texto, lo ha entendido, lo ha vivido, el Señor se lo ha mostrado, él ha estado estudiando y puede que no tenga buena retórica, puede que no pueda hablar con palabras rimbombantes y cosas así, ¿no? Pero cuando habla, se nota que Dios le ha dado autoridad para hablar. Y no se trata de la forma en que hace sus vocales. Uno puede, por ejemplo, énfasis, ¿no? Como que subes volumen, o miras a la gente, o te mueves así, o para que todos crean que voy a decir algo muy importante, el alargar la palabra, sí, alargar la palabra. O otra cosa que a mí, cómo me incomoda un poquito, pero bueno, tal vez algunos así lo hacen. A mí me incomoda es, fíjense, esta técnica. Pues, ¿sí notaron? Primero un chasquido de boca y luego una así como levantar mi nariz y voy a decir algo importante y hacen su chasquido de boca cada rato, no sé por qué. Tal vez algunos sí de verdad lo han hecho, pero hermanos, no es tal vez tan necesario eso. Y tal vez alguien que no tiene esos modos, simplemente empieza a explicar la palabra, empieza a hablar la palabra, muy sencillamente, pero algo hay poderoso ahí. ¿Saben qué es eso? La oración, hermanos. Un hombre que ora. Charles Spurgeon, les animo a estudiar un poquito la biografía sobre Charles Spurgeon y cómo fue él salvo. Se dice que en medio de una tormenta a él no le dio tiempo de llegar a su iglesia, así que llegó a una iglesia más cercana. Y en esa iglesia, el pastor, el predicador, no pudo llegar a esa iglesia porque una tormenta de nieve muy fuerte estuvo allí
Y él no pudo, así que los hermanos que se reunieron no tenían predicador. Así que se levantó uno, pues un hermano que hizo lo que pudo, y él empezó a predicar. El texto que tomó es el texto que habla sobre si pudieras mirar a Cristo, tienes que ver a Cristo para ser salvo. Me parece que es sobre la serpiente. Entonces, él empieza a hablar de la manera más sencilla, es lo que narra Charles Spurgeon, ¿cómo les puedo decir? Como profesional, simplemente un sermón sencillo, palabras tan sencillas como, mira a Cristo, mirar a Cristo no es difícil, es solo mirar, observar. Un simple granjero, hermanos, fue el que le predicó a Charles Spurgeon el día de su conversión al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto poder había en esa predicación? Una predicación muy sencilla, una predicación muy humilde, yo creo. Quizás él no estaba tan preparado, pero seguramente ese granjero todos los días entraba en comunión con el Señor. Todos los días recordaba lo que Cristo había hecho por él en la cruz del Calvario. Todos los días buscaba el rostro del Señor. Así que cuando él se para en ese púlpito, predica de una forma sencilla, pero poderosa, hermanos. Amén. Esta es la idea aquí, hermanos, y este es mi deseo. No queremos predicadores profesionales que se sientan, que chasqueen los labios cada vez que hablan. No. Lo que queremos es predicadores poderosos, hermanos. Eso hace falta a la iglesia, a todas las iglesias hoy en día. Amén, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres que oren, que doblen sus rodillas, que busquen al Señor con todas sus fuerzas, que se puedan arrepentir de sus más horribles pecados, que puedan buscar el rostro del Señor, que puedan acudir a Él por poder, hermanos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Sí, si tú vas a ser un predicador, claro que es bueno que inviertas en seminarios, es bueno que inviertas en griego, en hebreo, que aprendas todo lo que puedas, pero en primer lugar, si tú estarías dispuesto a invertir horas de tu vida estudiando todo eso, se va a ver, en primer lugar, si estás dispuesto a invertir en algo que es gratuito, la oración. Amén, hermanos, es gratis. Todos los días puedes hacerlo y es lo mejor. Así que, Salmo 127:1, vamos, dice, el púlpito revela lo que sucede en secreto. Yo sé que este estudio, hermanos, obviamente ustedes piensan que se los digo a ustedes, porque se los digo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí mismos, hermanos, con todas mis fuerzas, me arrepiento en cenizas, necesito orar cada vez más. Dice, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. El predicador puede trabajar mucho en su texto y aún así trabajar en vano. La oración es el reconocimiento práctico de que sin Dios no hay edificación real. ¿Ok? Y esto se aplica a todo, absolutamente. Tú puedes hacer muchas cosas por tu matrimonio, por tu casa, por tus hijos, por tu trabajo, por lo que sea, pero sin Dios no sirve de nada. Punto número 5, el error moderno. Hay un error moderno muy común y hay que ser severos en esto. Sustituciones peligrosas. Reemplazar oración con retórica, es lo que les estoy diciendo. Hablar muy bonito, rimbombantemente, pero ser oración. Reemplazar oración por lectura, creer que leer mucho reemplaza la comunión con Dios. Eso no es así. Reemplazar la oración con la organización. No importa cuán organizado sea tu sermón, es bueno, pero la oración es importante. Experiencia pasada. Puedes, sí, llegar a ocupar algo que te ha ocurrido en tu experiencia, pero la oración es lo más vital a la hora de predicar. Oración. La oración ha sido desplazada por el ingenio humano. Hay que tener mucho cuidado con ese error. No desplacen la oración. Un predicador ocupado, pero que no ora, es estéril.
Puedo hacer esto, aquello, lo otro, esto y esto. Pero si no estoy orando, hermanos, ¿de qué va a servir? Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. Estamos por concluir, mis amados. Juan 15, versículo 5. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Dice, porque separados de mí, ¿qué va a pasar, hermanos? Ese es un texto que debe impactar nuestro corazón. Separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos predicar la palabra de Dios, debemos de entrar en comunión, tener una comunión muy fuerte y abundante con nuestro Señor Jesucristo. Preguntas para concluir este estudio, hermanos. ¿Cuánto tiempo oras comparado con cuánto estudias libros? ¿Cuánto tiempo oras comparado con cuánto tiempo te preparas para predicar? Eso es una regla que yo quisiera darte. Comúnmente, cuando empecemos a ver otras cuestiones como hermenéutica, exégesis, ¿verdad? Reglas, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que se requiere de bastante tiempo para preparar un sermón, una predicación. Pero algo que yo quiero meterte en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón es, tú tienes que orar el mismo tiempo que tú estudias, o más. ¿Escucharon? Tú no tienes que estudiar más que lo que tú oras por tu sermón. ¿Escucharon? Así de simple. Simplemente piensen en esto. Tú tienes que orar más de lo que tú estudias. No debes estudiar muchísimo y la oración un poquito. No es así. Es como, imagínate esto, construimos una casa y la construimos una casa de unos 5 pisos, ¿no? Imagínense, Gracia y Verdad, zona centro. El local más grande, la comunidad más grande de Gracia y Verdad Veracruz, son 5 pisos de edificio hacia arriba, ¿no? Y en la parte de abajo le echaron nada más, es que no sé cómo se llama, pero un cimiento, zapata, no sé cómo se llama lo que va en la tierra, un cimiento de unos 30 centímetros. Pero un edificio de 5 pisos, ¿sirve o no sirve? Así es, pues, hermanos, un hombre que se prepara horas y horas en el estudio, que es bueno, no digo que es bueno y necesario, pero se prepara horas de estudio y un poquito de oración, hermanos. ¿Ya se dan cuenta? Oren por mí, mis amados hermanos, oren que el Señor me ayude. Por eso Pablo, en sus cartas, termina diciendo comúnmente, oren por nosotros, para que sea abierta nuestra boca con la palabra de Dios. Pablo también sabe qué es lo que necesita. Oración, 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 oración. El Señor Jesucristo oraba. Los apóstoles oraban. El apóstol Pablo oraba. Amén, hermanos. ¿Qué creen que necesitamos nosotros actualmente? Oración. ¿Cuánto oras? Ahora, tú estás leyendo la Biblia. Estoy tan contento. Hay tantos leyendo la Biblia. Amén. Eso. Van a ver este año cosas tan bonitas que van a pasar, edificantes en nuestra iglesia. Pero, así como tú inviertes tu tiempo leyendo la palabra, ahora tú tienes que invertir tu tiempo en la oración. Amén. Así que ya estamos haciendo, sin que ustedes se den cuenta, empezamos con este primer paso de la preparación para un predicador. Número 1, teología bíblica. Bueno, en primer lugar, antes que la teología sistemática, es lo que yo recomiendo, teología bíblica, lee la Biblia. Ningún predicador debería atreverse a predicar si nunca ha leído toda la Biblia. Leamos la Biblia completa. Pero debemos de, así como estoy leyendo, si yo invierto un tiempo leyendo la palabra, debo invertir
también mi tiempo en la oración. Y si yo invierto mi tiempo en hacer mi exégesis, tienes que invertir tu tiempo también en la oración para predicar con poder, hermanos. Amén. Cuando ustedes vean que el hermano Silver está orando, está predicando y le falta poder, ni lo duden. Vengan y repréndame, porque seguramente me faltó más tiempo en oración. Ni lo duden. Y qué vergüenza. Cuando ustedes vean que estoy ardiendo en llamas predicando, es porque he pasado suficiente tiempo con mi Señor. Y ese es mi deseo, hermanos, que el Señor me dé más tiempo de poder estar orando y estudiando su palabra. ¿Amén? Segunda pregunta, ¿buscas poder espiritual o aprobación humana? ¿Qué es lo que debemos de buscar los predicadores? Poder espiritual, nada más, no aprobación humana. Siguiente pregunta, ¿mi ministerio descansa en hábitos pasados o en una comunión vigente, es decir, de ahora? ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Dios no unge sermones hechos sin oración, aunque sean perfectos. Aunque sean perfectos u ortodoxos. Dios no va a ungir con poder esos sermones. Así que, hermanos, les animo a que vean esto. En primer lugar, en esta primera clase, vean la importancia de la oración. Oramos, oremos, oremos. Veamos cuán importante es la oración para el predicador. Amén, hermanos.